Frida, y si digo que sí, ¿cómo te va el día de hoy? Hola, Lucía, muy bien, muy contenta de verte después de tantos años. Muy feliz, Sí. muy contenta de poder aportar algo en este proyecto, pues que me parece así tan sui generis, tan importante. Ay, qué linda, muchas gracias. Bueno, Gaby, empecemos con lo primero. Preséntate con mi público. ¿Quién eres? Ok, bueno, pues soy Gabriela Pulido Llano, soy mexicana, soy mamá de un niño de 16 años que está ya en plena adolescencia, tratando de ser una buena mamá, por supuesto, ¿no? Soy una historiadora formada en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también hice mi maestría en estudios latinoamericanos, y así es como me presento, como historiadora y latinoamericanista, aunque posteriormente, bueno, hice mi doctorado ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues, ¿qué más? Soy investigadora, me dedico a hacer investigaciones históricas desde el 2002. Concursé por una plaza en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y trabajo ahí, soy muy feliz en el INA. Y bueno, pues eso sería así como a grandes rasgos mi presentación, ¿no? Soy muy feliz con mi hijo, siendo mamá y con mi profesión. Ah, muy bien. Oye, además, poder decir con un hijo adolescente de 16 años que eres muy feliz siendo mamá es todo un logro, ¿eh? Exactamente. Bueno, sí, obviamente voy a omitir ciertas partes. Porque la mía tiene 14 y, ay, Diosito santo, un amor es un amor, pero sí hay momentos bien complicaditos. Sí, sí, que los andas mandando a vivir a otro lado. Ay, bueno. Y entonces, Gaby, cuéntale al público ahora cómo es que tú y yo no nos conocemos. ¿Qué Bueno, recuerdas? tú y yo nos conocimos hace más o menos, bueno, a nuestra tierna edad, obviamente, ¿no? Hace como unos 30 años en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, cuando yo entré a la facultad, tú ya estabas, ¿no? En la facultad, no sé, yo soy generación 92. Sí. Pero bueno, nos conocimos precisamente como en la organización política, ¿no? Ahí en la grilla que le decimos de la universidad. Tú participabas con ciertos grupos políticos, en particular con uno que era Humanidades México. Bueno, ahí fue como recuerdo que te conocí con ellos, porque Ujú, me acuerdo que eras muy amiga de René Ceseña. ujú, Y bueno, nosotros nos hicimos amigos de René y por ahí te conocí también como amiga de Alma, que ujú, más bien, bueno, pues eso fue como ya lo posterior, ¿no? Que bueno, que fuiste muy cercana a Alma hasta la fecha. Y ujú. eso, bueno, nos ha conectado de ciertas maneras, bueno, sabiendo efectivamente que estás bien, dónde estás, ya sabes qué chismos es ella, ¿no? No, no es cierto. Pero bueno, de alguna manera, pues ha sido también muy, pues muy lindo saber de ti a través de Alma y así fue como nos conocimos, Ujú. que yo recuerdo, ¿no? En la grilla, así, en Sí. el activismo político. Hace ratito antes de empezar, como mi hija está ahorita y está mi marido aquí al ladito en la sala, les dije, voy a empezar la entrevista, nada más no me vayan a hacer mucho ruido. Y me dice Maya, mi hija, ¿y a quién vas a entrevistar? Y digo, ah, pues a una chava que conocí hace más de 30 años y de repente me sentí así como, así viejita de mis amistades de más de 30 años, qué cosa. Así es. Y, y bueno, sí, pues yo recuerdo lo mismo que tú, pero además de ti recuerdo que eras de esas personas agradabilísimas, muy Ay, qué parecida a cómo era mi hermano Héctor. ay, Bien vibrada, te llevabas con todo el mundo, cada vez que te encontraba estabas sonriente, era muy rico platicar contigo. Entonces, bueno, aunque no nos hemos visto físicamente en tantas décadas, pues sí, el cariño ahí sigue y cada vez que Alma menciona tu nombre es, ay, Gaby, Gaby. sí. Bueno, yo también me acuerdo de tu risa que está igualita, Lucia. Y me acuerdo que nos hacía reír un montón, o sea, no sé qué tantas cosas decías, pero nos hacía reír muchísimo a todos. Ah, mira, Sí, le voy a decir a mi marido. Fíjate que sí. mi marido dice que cuando estábamos acá bueno, yo vivo en Ítaca, pero estudiamos en Nueva York. Cuando estábamos en Nueva York,
El edificio en el que estábamos era muy parecido a Filosofía y Letras, porque era un solo edificio para distintos programas. Historia, psicología, economía, filosofía, antropología, bla, bla, bla. Y entonces compartíamos una sola cafetería, como la que tenemos bueno, ya no sé ni siquiera cómo esté Filosofía y Letras. Ah, ya es otra cosa. Estoy dando clases en filosofía también. Ya te diré, ahorita te cuento un poco, pero bueno. Ah, muy bien. Pero entonces dice mi marido que una de las cosas de cómo detectaba que andaba yo por ahí en el edificio era que me reía muy fuerte en la cafetería. Sí, 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 Entonces sí, de sí. repente escuchaba mi carcajada y decía, uy, ahí está Lucía. Pero qué bueno que se está riendo, ¿no? Sí. Sí, sí, imagínate que hubiera sido yo una gritona, así toda enojona, pues, hubiera estado peor, ¿no? De, uy, esa Lucía. Oye, no, pues quitaron la cafetería de la facultad y bueno, ya es ahorita primero una oficina donde pueden entrar nada más los profesores y luego una pared, un muro así súper. Abrieron una cafetería frente a la biblioteca muy grande, pero no tiene el mismo, ya sabes, el mismo El mismo carisma. saborcito. No, no tiene el mismo carisma, así de entrar y Oh. quedarte ahí y perder, no sé cuántos semestres, ¿no? Ah, porque en la cafetería las cosas que sucedían, ¿eh? Obviamente, ahí era donde pasaba todo. Era el ombligo de la cafetería de la facultad. Exactamente. Sí, sí. Muy bien, Gaby. Bueno, pues ahora Sí. entrémosle entonces ya de lleno. ¿Cuál Ajá. fue ese momento de tu vida en el que pensaste, y si digo que sí, dijiste que sí y te aventaste a hacer algo? ¿Qué fue? Pues mira, cuando empezó el nuevo sexenio, bueno, cuando ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ujú, que fue el 1 de julio del 2018. ujú, A los 2 días prácticamente nos convocaron para iniciar un proyecto que me parece que es así un proyecto punta de lanza del gobierno federal, ujú, un gobierno de memoria histórica y cultural, así se llamó finalmente, ¿no? Fue un gran proyecto de memoria histórica y cultural de México. ujú, Previamente ya teníamos como algunas inquietudes con respecto a los archivos, a la digitalización de documentos históricos en los archivos, ujú, pues ya con tantos años, ya sabes, trabajando como historiadora y con mis colegas, teníamos como muchas discusiones al respecto, ujú, porque bueno, aquí en México en realidad el porcentaje de digitalización en los acervos históricos es mínimo, ¿no? Aunque hay proyectos que son punta de lanza desde hace muchos años y casi 3 décadas, casi el tiempo que tenemos de conocernos, pero ujú, finalmente pues no han tenido como el impacto que uno como profesionista desearía y me imagino que bueno, la gente que ha encabezado esos proyectos pues tampoco todavía encuentra como la cobertura, digamos, total, ¿no? ujú, En ese momento, bueno, pues nos juntamos un grupo de colegas, de amigos que compartíamos la misma inquietud pues de la disposición de los documentos históricos, ponerlos que fuera posible ponerlos en acceso libre, ¿no? En ujú, principio, obviamente para los mexicanos, pero también pensando, obviamente, en estos repositorios como los hay en Estados Unidos, en Europa, que desde hace ya varias décadas funcionan con proyectos de digitalización muy efectivos, pues, ¿no? Para poner en acceso libre los documentos. ujú, Empezando igual por los principales, ¿no? Pensando el acta de independencia, los códices, etcétera. ujú, Ya aquí en México ya había unos proyectos muy lindos, la verdad. La Universidad Nacional y el INAH ujú, tienen proyectos de repositorios culturales que han sido muy, pues muy emblemáticos para las instituciones. Y bueno, como son repositorios institucionales, pues han ido poco a poco juntando proyectos, ¿no? Y modificando algunas metodologías de trabajo y así. ujú, Entonces, bueno, pues al inicio del sexenio nos invitaron a constituir este proyecto que todavía en ese momento no sabíamos exactamente en qué se iba a convertir. Empezó, bueno, a haber ciertos nombramientos, hubo gente que empezó a ocupar ciertos lugares importantes como directores de archivos o de algunos acervos, y empezamos a hacer un diagnóstico de la digitalización en el país, que, bueno, nunca se había hecho de esa manera, ¿no? Obviamente no, nunca se parte de cero, o sea, las instituciones siempre tienen resultados que ayudan,
y bueno, Ujú, sobre estos resultados tú te haces nuevos planteamientos de diagnóstico. Entonces ujú, nos fuimos así directito con los compañeros de la Secretaría de Cultura cuando estaba el periodo de transición ujú, de julio a noviembre del 2018, verificando, conociendo el estatus de esos repositorios de memoria histórica y cultural digital, ¿no? Y bueno, conociendo pues a profundidad un poco más profundo el conocimiento que adquirimos acerca de esta situación en el país, ¿no? Y ujú, fue súper interesante. Cuando terminamos el diagnóstico, se constituyó una oficina que estuvo hasta mediados del 2022, ubicada en la oficina de la Presidencia de la República. ujú, Esta oficina se llamó, era la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México y tenía varios proyectos. Uno de los proyectos era el desarrollo de una plataforma a donde pudiera conocerse en este nivel documental digital, pues todo lo que más que se pudiera de los proyectos de digitalización que hay en el país en los acervos. ujú, Y me invitaron a participar como directora de ese proyecto. Y bueno, pues en un momento implicaba muchas cosas que a lo mejor como trabajadora del Estado, porque estaba cumpliendo 16 años ya en ese momento de trabajar en el INAH, ujú, pues tenía yo obviamente que poner a consideración, ¿no? Una de ellas es que al incorporarme a este proyecto de lleno, tenía yo que solicitar mi licencia sin goce de sueldo. Cuando solicitas tu licencia sin goce de sueldo, pues te implica que tu antigüedad se detiene, ¿no? Entonces, Híjole. pues yo sigo teniendo 16 años en el INAH, y bueno, ya cumplí los 6 años o sea, de esta posibilidad aquí en memoria histórica, ¿no? Ahorita te cuento, o sea, un poco cómo ha sido a grandes rasgos el desarrollo, pero Ujú, bueno, finalmente tomé esa decisión, dije, no importa, se detiene mi antigüedad, lo cual implica que cuando yo regrese, que bueno, puede ser en breve o el año que entra, eh, voy a empezar otra vez, como si hubiera cumplido 16 años y tendré que esperarme otra vez a que se sumen pues el tiempo para poder tomar mi sabático, para poder, en fin, o sea, reactivar esa vida académica que tenía en el INAH. ujú, Pero por otro lado, Lucía, me ocurrió una cosa que desde el principio fue muy importante para mí. O sea, ujú, bueno, yo no he sido obviamente pues una investigadora que esté nada más en el cubículo, ¿no? Me he dedicado así como investigadora a trabajar con muchísimos de mis colegas en grupos de trabajo, activando así grupos de estudios, seminarios, convocando a congresos, etcétera, en grupos, en asociaciones, ¿no? También como miembro de algunas asociaciones de historiadores, de latinoamericanistas, ujú, pero de cualquier manera, como los investigadores de alguna manera te vas instalando en una zona de confort que no la aprecias hasta que te sales un poco y lo ves de fuera. ¿No? ujú, Entonces, a mí me ha permitido ver cómo ha sido mi trabajo como investigadora, a qué cosas regresaría encantada y a qué cosas ya no regresaría. Ah, mira. Entonces, creo que sí fue un momento como muy importante esa decisión de decir sí, va. Yo pues no había trabajado, obviamente me interesan desde hace muchísimos años. El primer trabajo que tuve todavía no estaba titulada, era un proyecto de digitalización, Ujú, que de un proyecto que hubo en el Instituto Mora, pero nunca había trabajado como más cerca de las tecnologías de la información. ujú, Entonces esto implicaba obviamente pues meterme en territorios pues eso, nuevos totalmente, ujú, súper poco conocidos. ujú, Y bueno, pues eso, utilicé como todas mis relaciones buenas que tengo con mis colegas, con la academia en general, para ir buscando una apertura de muchos horizontes para que la gente le entrara a este proyecto de las mejores maneras posibles, ¿no? Pero sí me ha dado mucha perspectiva. Para gente que no tiene nada que ver con la academia ni con la historia, explica por qué es importante este proceso de digitalizar documentos y por qué se llama memoria histórica y por qué eso es importante para un país. Claro. Bueno, como historiadora, obviamente, pues voy a ser así muy romántica, tal vez, ¿no? Pues yo sí creo pues que la historia es la maestra de la vida, ¿no? Ujú, Así como nosotros, como personas,
nos contamos nuestra historia y te la vas contando de distintas maneras de acuerdo a la etapa de tu vida en la que estés, ¿no? A Ujú, lo mejor mantienes ciertas cosas siempre vigentes, pero vas como incorporando nuevas cosas a tu historia personal. Igual también es para contar la historia de, pues, de tu comunidad, del colectivo, desde el horizonte donde tú quieras, ¿no? De lo regional, de lo nacional. O sea, ujú, vas contando la historia desde tu comunidad hasta el país que habitas, incorporando nuevas ideas, nuevos hallazgos, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que conocer la historia nos ayuda a valorar mucho lo que tenemos. ujú, Así como, insisto, o sea, como así como te cuentas tu historia personal y en algún momento te dejas de pelear con tus papás y los amas y los adoras, en algún momento ya dejaste como atrás estas acusaciones que hacías a ciertas personas, o ujú, también fuiste dejando atrás recuerdos dolorosos o acomodando recuerdos dolorosos para poder, pues justo tú construirte como individuo, pues ujú, igual la historia te sirve para eso mismo, pero para poder constituirte como sociedad, ¿no? ujú, Entonces, los documentos en sí, por sí mismos, no te dicen nada, o a lo ujú, mejor te dicen poco, depende de qué documento es, ¿no? O ujú, sea, obviamente, si es la Mona Lisa, pues wow, ¿no? O sea, aprecias en ella lo estético, la belleza del arte, pero también cuando colocas a la Mona Lisa en un contexto de producción artística, te dice un montón de cosas. Igual está ujú, aquí en el país, o sea, si tú conoces el acta de independencia, por ejemplo, a lo mejor o sea, eso te lleva a buscar, a conocer de qué se trata, o sea, cuándo nos volvimos un país independiente, porque hay que valorar que somos países independientes, que ujú, tenemos nuestras propias formas de gobierno y que nosotros decidimos cómo y quiénes nos gobiernan, ¿no? Eso en lo político, pero en ujú, lo cultural también lo hacemos, ¿no? ujú, Si tú, por ejemplo, conoces la historia milenaria de México, ¿no? Si te vas hacia al paleolítico, ¿no? Al pleistoceno, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta que aquí en México somos una región que conserva todavía esqueletos de mamuts, ¿no? uy, Te preguntas, bueno, pues qué función jugaba este territorio en aquellos ayeres, ¿no? Y ujú, pues la importancia, imagínate, del territorio, o sea, la riqueza del suelo de ese territorio que logra conservar de esa manera, pues el esqueleto de un mamut, ¿no? Por supuesto, bueno, no hablemos pues de la presencia de los restos arqueológicos que todos los días nos recuerdan que de allí venimos, ¿no? ujú, Y cada vez que un investigador estudia con documentos alguno de esos pasajes, aporta con su conocimiento para que tú puedas hilar cómo pues tu vida en una comunidad está vinculada a esos procesos grandes que muchas veces y la gran mayoría de las veces son transnacionales, ¿no? ujú, Creo que eso te hace como más consciente también del lugar en donde vives, de lo que puedes hacer como sujeto, de cómo puedes aportar a tu comunidad también, si conoces la historia de tu propia comunidad y cómo esas se engranan, ¿no? Con las historias de comunidades, ¿no? Por ejemplo, tú que vives en Ítaca y Nueva York, o sea, cómo es que una y otra comunidad han adquirido ciertas características, cómo se han constituido, si hay ujú, migrantes como tú, ¿no? ¿Qué es o qué aporta a una sociedad? ujú, Ahora, pues no hay quien no valore, ¿no? La presencia de la migración es desde siempre, pues, pero ujú, en términos culturales, pues las migraciones del siglo XIX para acá, que han sido por causas forzadas en Europa o en América Latina y que van, pues, armando o permitiéndote ver, pues, que es un mundo totalmente diverso y plural, ¿no? ujú, También la historia, así como otras disciplinas, pues te ayuda a ver eso, ¿no? O sea, que no hay ninguna sociedad que sea pura, ¿no? O sea, ujú, venimos de mezclas, de mestizajes, que esos mestizajes, bueno, aportan en ciertos asuntos que tú puedes verificar o ver o comprobar o conocer nada más en tu entorno pequeño, de familia y de comunidad, ujú, ¿no? Y la memoria histórica, pues, es igual, así como nosotros tenemos una memoria personal, está hecha con base en nuestros recuerdos.
Y ahorita que tú decías así, ¿cómo recordamos? ¿Cómo recuerdo yo que te conocí y tú me reconociste a mí? Pues eso lo llevas también a ese otro universo, ¿no? Preguntándote, bueno, ¿cómo es que tú, cuándo fue que tú por primera vez conociste algún asunto histórico que llamara tu atención, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo Ujú, fue que eso se volvió relevante, ¿no? ¿Cómo fue que ubicaste el desarrollo de tu propia comunidad? Esa memoria colectiva, esa memoria seguramente es una memoria que compartes con la gente con la que compartiste ese momento histórico, como por ejemplo a nosotros que nos tocó vivir el zapatismo, ¿no? ujú, La emergencia del ejército zapatista en la facultad, y bueno, podemos recuperar cómo fue esa organización en la que participamos y apoyamos al ejército zapatista, y ujú, cómo de esa organización pues, se derivaron muchos cuadros políticos para otras cosas, no para otros, para partidos políticos, para experiencias comunitarias, incluso conocidos nuestros que se fueron a vivir a la zona zapatista durante ujú, un tiempo, ¿no? Entonces, ujú, todo eso, pues tú lo juntas, o sea, juntas las memorias de cada quien, y hay muchas cosas, elementos que vamos a encontrar que son compartidos, otros que son diferentes, otro que recordamos como que no, espérame tantito, no tenía el ujú, cabello largo, lo tenía corto, como tú quieras, ¿no? O ujú. no era flaca, o sea, en fin, o sea, como todo, detalles, pero en general, o sea, ahí es donde tú conoces cómo es que la memoria va atrapando ciertos aspectos y otros los va dejando pasar en distintos momentos, ¿no? Pero a partir de ahí, pues es que contamos la historia. Pues pienso, por ejemplo, en una familia y como cada uno de mis hermanos y mi hermana y yo contamos una historia distinta de cómo fue nuestra familia, porque teníamos edades distintas, porque teníamos perspectivas distintas, porque éramos de géneros distintos. Con un país, ¿cómo le haces para decidir? O sea, porque en cuestión de documentos me imagino que hay muchísimo. Tendrás que tener algún algún marco que te ayude a centrarte en solo cierto tipo de documentos para establecer esa memoria. ¿Cómo le haces para decir esto sí entra y esto no? Claro. Bueno, siempre se hace una selección, ¿no? El trabajo que nosotros hicimos, y por eso, bueno, llamamos siempre este proyecto como un proyecto interinstitucional, Ujú, porque no pertenecía a una institución, no estábamos recuperando la historia de una institución o la ujú, producción de documentos o de investigaciones hechas por una institución, ¿no? ujú, Sino que en general era interinstitucional, buscando que cada institución nos proporcionara esas porciones de documentos ya digitalizados que consideraban que eran centrales para contar algún aspecto de su historia como estado, como ciudad, ujú, como colectivo, como personas, ¿no? ujú, Entonces, tenemos pues un conjunto de alrededor de 300 colaboradores, como les llamamos, desde los archivos más importantes, de los archivos pues federales, hasta colecciones particulares. Con cada uno lo que hicimos fue trabajar sobre los proyectos y las decisiones que cada institución o colectivo o particular hubiera decidido, ujú, ¿no? En general, lo que tenemos son los documentos que digitalizaron los archivos y los acervos de acuerdo a sus propias consideraciones. Siempre haces una selección, ¿no? Claro que los archivos que tienen más tiempo trabajando en proyectos de digitalización, pues tenían memorias, por ejemplo, ¿no? Te pongo el ejemplo del Centro de Estudios Históricos de Carso, que tiene toda la documentación del Fondo Venustiano Carranza. Estos fondos los adquirieron hace muchas décadas, hace casi 40 décadas. Cuando ¿Carso es iniciaron, el nombre de alguna población? no, Carso es, perdón, sí, ¿verdad? Lo digo así como, no, es el ¿Qué? Centro de Estudios de Historia de México de la empresa Carso, Ah, de Carlos Slim. ah, Ellos, ok. adquirieron ellos están aquí en la Ciudad de México, en el sur de Ujú, la Ciudad de México, en una zona que se llama Chimalistaca, y está en una casa muy bonita. ujú, Ellos adquirieron los documentos del Fondo Carranza completos, de Venustiano Carranza, toda la documentación personal y oficial de Venustiano Carranza, ujú, la obtuvieron hace un tiempo, afortunadamente, porque pues han podido preservar esa documentación. ujú, Una forma, obviamente, de conservarla es llevar a cabo la digitalización, porque así la gente
o sea, los investigadores o la gente que quiera o que busque ir a ver los documentos, no toca los documentos, ¿no? Que eso Mm, es lo que ujú, más daña al patrimonio. O sea, el patrimonio lo conservas, ujú, pero bueno, finalmente tienes la versión digital sobre la cual puedes trabajar. Ellos ujú, se decidieron a empezar por ahí, empezaron digitalizando todo el fondo de Venustiano Carranza. Y bueno, los ponen a disposición de la gente, entonces uno puede ir ahí e investigar, ¿no? ujú, Estos fondos. ujú, Si tú vas sumando, por ejemplo, los fondos de Venustiano Carranza, los fondos de Álvaro Obregón, los fondos de los zapatistas, de los villistas, eso te permite poner a disposición, obviamente, en principio, bueno, del sector académico, pues la posibilidad de investigar un poquito más a fondo ujú, los procesos que hubo políticos en la Revolución Mexicana, ujú, que bueno, finalmente es una constante, ¿no? ujú, Tú lo que quieres es comprender ciertos procesos políticos que tenemos o que vivimos desde la Revolución Mexicana ujú, para poder construir, por ejemplo, conocimiento, ponerlo en los libros de texto de las secundarias, que los profesores puedan tener materiales para poder enseñar en las escuelas, ujú, que el público en general que tiene interés en los temas históricos pueda encontrar también algunas fotografías de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, ¿no? En ujú, fin, o sea, y de suma en suma, o sea, de las fotos de Zapata, de las fotos de Villa, de las fotos de Carranza, o sea, va sumando, 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 y ujú, entonces tienes buenos conjuntos documentales para poder contar un poquito más a fondo ese periodo histórico, ¿no? Que ujú, también complementas con las memorias personales, que es lo que tú deseas un poco, ¿no? ujú, O sea, si uno como familia recuerda diferente cómo te trataba tu mamá, uno recuerda ujú, que lo gritaba, la otra recuerda que la apapachaba, la otra que le hacía su chocolatito para comérselo con pancito así rico, ¿no? ujú, Chopeadito, así muy sabroso, ¿no? ujú, Y bueno, lo que vas construyendo es como esa historia familiar de por qué tus papás eran más estrictos con tus hermanos mayores que con los hermanos menores, o por ujú, qué los papás eran más estrictos con los hermanos varones que con las mujeres, o al ujú. revés, porque eran más estrictos con las mujeres que con los varones, ¿no? Y un poco como vas también entendiendo por qué tus hermanos tal, por qué nosotros como mujeres tal, qué te Ujú, llevó a tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? ujú, Esto que comentas de tu blog tan importante, de cómo a veces hay una vuelca, necesitas nada más un empujón, tomas una decisión que te lleva a otra estratosfera, ¿no? Que te ujú, llevó a migrar a Estados Unidos, todo eso. Y tú, bueno, como mexicana en Estados Unidos, al principio cómo viviste eso, ahorita cómo lo vives, en ujú, fin, todo eso lo vas juntando, ujú, ¿no? Para comprender un momento histórico. Eso es en esa dimensión, pues, ¿no? O sea, no es valorar los documentos por acumular documentos. Obviamente, pues que todos los historiadores somos un poco acumuladores, ¿no? Nos encanta, si dices, no, no quiero tirar esto, es súper importante, así un pedazo de servilleta, ya sabes, ujú. así todo cucho con dos renglones escritos así de te amo, y tú lo quieres guardar, no, era la Así declaración soy de yo. amor de mi primer amor, no, y la quieres guardar, si no tengo otra evidencia de mi primer amor más que mi recuerdo, ¿no? Esta servilleta toda rota, pues, o quemada, o cucha, o lo que sea, ¿no? Ajá, Pues igual, o sea, en los archivos hay fondos que están súper bien conservados porque se les ha puesto muchísima atención. Hay otros que por más atención que se les haya puesto de tanto uso, pues ya se están perdiendo ciertos documentos importantes, valiosos. ujú, Por ejemplo, las cartas de Hernán Cortés o, en fin, o sea, documentos que mucha gente desde muchos horizontes ha revisado ujú, y disciplinas, ¿no? ujú, Hasta otros fondos que a nadie le han interesado, que eso es lo más común. O sea, tú vas a los acervos y, bueno, te encuentras situaciones súper trágicas, ¿no? ¿Cómo cuál? Pues, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Ujú. Con el terremoto, se cayeron varios archivos parroquiales. Ya esa memoria pues, ya se perdió, ¿no? En los archivos que se tomó la decisión de digitalizar, bueno, se perdió lo material, pero se conservó la versión digital. Entonces, ya se Ay, perdió todo. ujú, Pero sí, o sea, en muchas ocasiones es eso, un incendio o el descuido de una institución,
¿Cuántas veces no hemos escuchado historias aquí en México de instituciones que dicen, ¿qué son estos papeles viejos? Van para la calle y los tiran. Oiga, hacia el de la basura, ¿no? Y hasta sacas un dinerito de vender periódicos viejos, revistas viejas, ¿no? Y eso pues se va a quién sabe dónde, chao, vaya, se perdió, ¿no? Ujú, Que muchos archivos toman esas decisiones por ignorancia. Bueno, las tomaban más antes que ahora, ¿no? ujú, Ahora hay como, se fincan responsabilidades, hay más conocimiento de la importancia de conservar los acervos, ujú, pero bueno, todavía falta mucho, ¿no? Todavía vas hacia algún museo donde tienen guardados sus acervos, sus archivos en una bodega y hay ratas y ahí guardaron, ya sabes, el pañal sucio, ¿no? O ahí está la botella de líquido para limpiar pisos, ¿no? O el alcohol, así, que ujú, también, bueno, pues por eso ha habido también accidentes fuertes, ¿no? En algunos acervos, cuando hay un incendio o algo así, pues se pierde todo eso, ¿no? ujú. Siempre se pone de ejemplo la experiencia del Museo Natural, de Historia Natural en Brasil, en Brasilia, que ¿Qué hace pasó? muy reciente, es muy reciente, hace pues menos de 10 años, si no es que 10 años se quemó, ¿no? El museo, así, ¿Enterito? ardió en llamas, así, sí, adiós, ¿no? O Mm, también en estas zonas de guerra ujú, pues o sea, un bombardeo directo a la biblioteca de Alejandría, ya sabes, adiós, chao, bye, el ujú. conocimiento milenario, ¿no? Pues eso, ¿no? O sea, yo creo que a las sociedades, pues igual eso es un aprendizaje, Bueno, ¿no? y entonces Te moví yo un tengo poco este porque podcast de ah, regalos y palabras. Estoy en esta temporada hablando del envejecimiento y ajá, bueno, el episodio en el que estoy trabajando ahora tiene que ver con la memoria. ajá, Y una de las cosas que estaba escribiendo tenía que ver con esto porque la memoria está muy, o sea, la pérdida de de la memoria es algo que se señala mucho en las mujeres bueno, perimenopáusicas, menopáusicas y posmenopáusicas. Y entonces estaba yo tratando de entender esa parte y luego em, empecé a pensar en este asunto del Alzheimer porque es la preocupación mayor, ¿no? Cuando se nos empiezan a olvidar las cosas. Y luego, ajá, o sea, todo esto que me has dicho de la relación de estos archivos para entender mejor la historia de México, para entender también nuestro lugar en el país y nuestra relación con nuestro país, me deja pensando en esto de si no existieran estos archivos, si no existieran estos esfuerzos, sería un poco como lo que pasa con el Alzheimer. O sea, así ¿para qué nos sirve la memoria? La memoria es como esta red que nos sirve para relacionarnos en el tiempo y en el espacio con otros seres, nuestra es. familia, pero también con seres de la naturaleza, ¿no? Ajá, Entonces, que cuando no tienes esa conexión y no y como en el Alzheimer, empiezas a perder esa conexión con todo lo demás, entonces no tienes, ya tu país no es tu país, la historia pues te la cuentan y no te significa nada, se vuelve algo, no sé, no me lo puedo ni imaginar en un país que no tuviera memoria histórica. claro. Claro, no, totalmente. El símil que haces es totalmente así. Mira, mi Ujú, mamá tuvo Alzheimer 12 años. uy, Se aventó así los 12 años completitos, ¿no? ujú, Y bueno, a partir de ahí, obviamente, pues muchas lecturas que tuvieron que ver con la enfermedad ujú, también retroalimentaron este otro conocimiento acerca de la memoria, ¿no? De las memorias, de ujú, qué es la memoria, ese nivel de individuo, de sujeto, ujú, así lo fisiológico, ujú, y bueno, lo social, obviamente, ¿no? Esta ujú, memoria que tú tienes, que vas adquiriendo, que es de niño a adulto, obviamente, y que te permite, bueno, construirte como sujeto social, ¿no? ujú, Relacionarte, articular un lenguaje, o dos o tres, ¿no? Conocer varios ujú, idiomas, o sea, con lenguaje me refiero al lenguaje musical, ujú, no al poético, en fin, o sea, ujú, tienes como muchos horizontes que vas adquiriendo en tu vida, ¿no? Y que te ujú, permiten, bueno, relacionarte en muchos contextos. Cuando vas perdiendo esa memoria, justo lo primero que se cierra para ti es esa posibilidad de contacto con lo social. ujú, ¿No? ujú, Tu contacto más, digamos, el que se mantiene es el de la familia.
ujú, ¿no? Pero cuando hay un enfermo de Alzheimer en la familia, lo que vas observando es cómo se le van cerrando las puertas de lo social, ¿no? Al ujú, principio, además, obviamente, de todo el sufrimiento individual que implica, ¿no? ujú, Para la persona que se está dando cuenta, porque cuando ya en cierto momento se pierde por completo, pues esta capacidad o esta memoria cognitiva o esta memoria, ¿cómo le llaman? Que tiene que estar relacionada con el lenguaje, que es justo la que te permite relacionarte con lo exterior. ujú, Cuando se pierde por completo, que seguramente, bueno, quedan memorias de otra índole en el cuerpo, ya no puedes conocerlas, pero bueno, las adviertes cuando estás cuidando a un enfermo con Alzheimer, ujú, ¿no? Finalmente ves cómo se va achicando su mundo, ¿no? Igual pasa exactamente con los países o con los colectivos o con las comunidades, ujú, ¿no? Esta posibilidad de poderte integrar como sociedad en una memoria más amplia, ¿no? Que ujú, finalmente necesitas también como respuestas. O sea, pensamos a veces que nuestros problemas cotidianos, no sé, aquí en México, por ejemplo, en la Ciudad de México ahorita hay un problema con el agua, ¿no? ujú, Con el surtido de agua en ciertas zonas. ujú, Piensas que tu problema doméstico del agua no está relacionado con algo más grande, ujú, porque claro, o sea, tú lo que quieres es tener agua para poder lavar trastes, bañarte, ujú, regar plantas, ¿no? ujú, ujú, Pero eso, bueno, cuando comprendes que tiene que ver con un proceso más grande, igual te implica también involucrarte, pues con otro conocimiento que te lleva a otros lugares también para poderte involucrar de otras maneras, incluso las políticas, pues, ¿no? Que te ujú, da conciencia, pues, conciencia social, ujú. ¿no? Es un poco como la apuesta, pues, yo creo, de los historiadores, entre muchas otras cosas. Entonces, regresando a este esfuerzo de este Ah, proyecto enorme de 6 años, ¿fueron 6 años nada más? fueron 6 años, así es. Em, ¿Qué fue lo que decidieron incluir? O sea, en cuestión de tiempo, por ejemplo, ¿hay, Bueno, hay como sí, claro. algún límite? Sí, pues sí, o sea, nos fuimos poniendo Ujú, como claves para andar sobre esos caminos, ujú, porque no era nuestro interés traernos todo lo que las instituciones han digitalizado. En ujú, principio, porque, bueno, las instituciones, la mayor parte tienen repositorios institucionales, no todos buenos, pero tienen sus propios proyectos. ujú, Y bueno, también es como ir, ya sabes, arrancándole la investigación a los investigadores, tampoco puedes hacer eso, ¿no? ujú, Pues lo que fuimos haciendo fue convencer a las instituciones de que nos proporcionaran los materiales que consideraran como más importantes o lo que nos pudieran proporcionar ujú, para nosotros empezar a alimentar de documentos digitales este repositorio que se llama Memórica México Haz Memoria, ¿no? Y nos centramos sobre todo en crear contenidos digitales, Lucia. ujú, ¿A qué me refiero con crear contenidos digitales? Nos enfocamos más bien en crear la forma, en buscar la forma en que este proyecto pudiera vincularse con la sociedad, ujú. ¿no? Y para ello, bueno, tú sabes que los repositorios universitarios son lo más aburrido que hay, que tienen unos sistemas de búsqueda que te jalan los pelos, ¿no? El or, no sé qué, no, 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 ya mejor ya no busco nada. O sea, no, son súper difíciles, súper complicados, súper aburridos, ¿no? La Ajá, mayor parte de ellos, porque claro, el objetivo es diferente. O ujú, sea, no, tú vas a tener aquí un súper especialista buscando sus documentos y bueno, vas a ver cómo moverse, pero el ujú, público en general no. Y ujú, nosotros, bueno, parte del proyecto se propuso como para llegar a los ciudadanos, ¿no? ujú, A cualquiera, o sea, que a cualquiera le pudieran interesar para poder combatir la desinformación también, ¿no? Porque tú te metes a internet y te encuentras la foto de Zapata y parece que la foto de Zapata pertenece a Google, ¿no? No, o sea, Google, claro, que qué bueno que existe Google, ¿no? ¿Quién va a decir que ujú, no? Pero qué bueno que también existen otras cosas. ujú, Y entonces, pues justo a la gente que le interese, pues habría que decirle, pues esta foto de Zapata está en la fototeca de Lina. Ahí es ujú, donde tú puedes ver el original. Y ujú, si quieres una copia, conseguirlo ahí, ¿no? ujú, Entonces, bueno, pues las instituciones nos fueron dando, pero
como teníamos pocos documentos digitales, diseñamos la página, es muy bonita, es muy amigable, la verdad. Tenemos un equipo de diseñadores y de desarrolladores que son así, wow, ¿no? Ujú, Que tienen muy en mente a la gente, los intereses, todo. Son ujú, gente, la mayor parte muy joven, y ujú, entonces, bueno, manejan, ya sabes, ¿no? Códigos así también muy, muy interesantes. También ujú, también estamos en redes sociales. ujú, Igual en las redes sociales también, así las chicas de redes sociales que son súper jóvenes, hacen unas cosas preciosas y son especialistas también ellas, obviamente, ¿no? ujú, Todos así, pues muy preparados. Entonces decidimos, pues no utilizar una imagen de gobierno, sino una imagen independiente que ujú, pudiera también adaptarse a las circunstancias y al tiempo. ujú. Ahorita empezamos en la oficina de la Presidencia de la República, pero ahorita ya formamos parte de los proyectos del Archivo General de la Nación. Mm, Eh, pues para nosotros, ya sabes, el Archivo General de la Nación es así, wow, lo sí. máximo en el mundo mundial, ¿no? Es así, algo así como los archivos del Departamento de Estado en Estados Unidos, que tienen su repositorio con millones y millones y millones de imágenes digitales, pues igual aquí. Estamos muy Ujú, contentos de ahora pertenecer a ese proyecto como ujú, repositorio de difusión. Entonces hacemos una cosa que le llamamos exposiciones digitales y contenidos digitales. Hay un área que se especializa en eso, donde hay puros historiadores, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, historiadores del arte, que ujú, van haciendo las curadurías como si tuviéramos un museo en físico, ujú. pero para un museo digital. Ay, Entonces, qué ahorita que padre. hemos hecho, tenemos ahorita como 90 y tantas exposiciones digitales de todo tipo de temas, o sea, desde la muerte de Emiliano Zapata, porque fuimos muy cerca también de las efemérides, ¿no? Del gobierno. Ujú, La muerte de Emiliano Zapata, la de Francisco Villa, los hermanos Flores Magón, las mujeres, Leona Vicario, etcétera, los temas de independencia de las colonias de las mujeres. Bueno, también hemos recuperado un montón de historias de mujeres que no se conocían, ¿no? ujú, De todos tipos, de todos los sectores, de todos lados, de todas ujú, las épocas. ujú, Y entonces, bueno, pues es un repositorio que es muy generoso. O sea, si tú quieres, puedes utilizar el buscador para hacer una búsqueda más fina, ujú, pero también te puedes meter a navegar y a picarle. Y si te interesa hacer una exposición, no sé, recientemente pusimos una exposición de los sonideros, que ahorita es la más exitosa, ¿qué ¿no? son los sonideros? Los sonideros es un género musical aquí en la Ciudad de México, que pues son a patrimonio ya de la ciudad, ¿no? Que son los que utilizan, haz de cuenta, los que incursionan con la cumbia, pero con instrumentos electrónicos y bueno, meten así, pues ruido en los barrios, ¿no? Y Ajá. eso, pues son las fiestas de los barrios con sonideros en Iztapalapa, en Nezahualcóyotl, ¿no? En los barrios que se consideran como más emblemáticos, ¿no? Que son originarios. Bueno, ahí Ujú, se ha dado ese fenómeno musical. ujú, Entonces hicimos una exposición con gente que conoce de este patrimonio. Ellos fueron los que hicieron las curadurías, las cédulas, el discurso, y ujú. nosotros los ayudamos a transformarlo en un discurso visual y de Padre. documentos, ¿no? Y Ujú, entonces, bueno, ha resultado así súper exitoso, pero también pusimos una exposición de carteles de cine de Joseph Renaud, que fue un diseñador de carteles de cine de toda la época de oro del cine mexicano. Entonces, mm, tenemos la exposición que también está divina. Después pasar horas así picándole a los carteles de las películas, pero también pusimos un micrositio donde ponemos muchos documentos de la guerra sucia, de las violaciones graves a los derechos humanos, etcétera. ujú, Y pues una apuesta porque pues hemos diagnosticado obviamente que el público cautivo es el público entre 15 y 25 años, ujú, pues una apuesta es a que los jóvenes se interesen por los temas históricos y busquen, pues es una mayor profundidad, ¿no? ujú, Trabajamos obviamente pues con gente que tiene así el conocimiento más de ayer, ¿no? Generado ayer con respecto a ciertos temas como la afrodescendencia o la historia de género, ¿no? ujú, Entonces eso pues también me permite acercar metodologías recientes a públicos en general. Y también, bueno, lo que queremos sobre todo es que los profesores
Ujú, de la secundaria y de las prepas utilizan este repositorio para sus clases. Sería fantástico, fantástico que los profesores digan, oigan, les voy a enseñar, vamos a estudiar ahora la historia de los zapatistas y miren, aquí está cómo murió Emiliano Zapata y ujú, qué fue el plan de Ayala, ¿no? Y se puedan ujú, meter y ahí pues ver también con profundidad y con un conocimiento muy, pues muy riguroso detrás, pues eso, algo que visualmente es hermoso y generoso, ¿no? O ujú, sea, también pues eso, pues combatiendo la idea de que, de que la historia es aburrida, ujú. de que es una materia así donde te enseñan fechas y nombres y qué aburrido. Sí, pero a ver, ahora déjame entender, de los 6 años estuvieron preparando todo esto y luego hubo un lanzamiento o durante los 6 años iban preparando cosas y las iban ofreciendo al público. No, hicimos el lanzamiento de Memórica en febrero del 2020, un mes Mm, antes de que fuera la pandemia, imagínate. ujú, Todavía nos tocó, lo pudimos hacer ahí en la Biblioteca México, en la Ciudadela. ajá, Vamos a hacer el lanzamiento ahí de Memórica. ujú, Ahí estuvo Alma también, ¿no? mm, Entre muchas gente, obviamente, querida, común, que todavía seguimos juntos, ¿no? Como Ana Elena Payán y mucha ujú, gente. ujú, Hicimos el lanzamiento y después de hacer el lanzamiento fue que pudimos convencer a la gente de lo que estábamos haciendo. ujú, Porque el año anterior, el 2019, que se desarrolló el código, los tecnólogos, los ingenieros de la Coordinación de Estrategia Digital nos apoyaron para desarrollar y crear los códigos detrás de Memórica. ujú, Pues no, íbamos a las instituciones, pero no sabían muy bien de qué les hablábamos, qué queríamos. Pues, pero ya que hicimos el lanzamiento, pues toda la gente empezó convencida pues a trabajar con nosotros ujú, y pues la verdad ha sido pues sí muy motivante, Chías, además de conocer obviamente acervos y experiencias de la gente que trabaja en los acervos en ujú, todo el país y también en el extranjero, porque trabajamos con varias instituciones del extranjero. Por ejemplo, un colega de la Universidad de Columbia nos ujú. ayudó a hacer una exposición preciosa de cómo es la movilidad en la Ciudad de México, pero con perspectiva histórica, ¿no? Wow. Bicicletas, camiones, autobuses, tranvía, todo. Ujú, Él hizo esa investigación, es su investigación. Nos ujú, la prestó, hicimos toda la colección de imágenes, ujú, armamos la exposición digital y ahorita él está haciendo un vínculo también en términos de la página de la plataforma de la Universidad de Columbia para que aparezca ahí la exposición en Memórica, pero obviamente pues es una cosa interinstitucional ujú, compartida, ¿no? ujú. Eso lo hemos hecho con varias instituciones y pues ha sido pues un resultado también súper rico, pues, ¿no? Sobre todo aquí en México. Ahora, suena tan padre que entonces ahora quiero saber cómo esto que armaste, bueno, y que armaron estas 300 personas, va a No continuar somos teniendo 300, vida. somos 40 personas. Ah, eran 300, las 300 Sí, personas con los eran colaboradores, claro. Sí, colaboradores, sí, 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 pero 40 las del equipo que armaron todo Memórica. exactamente. Sí, Ok, sí, sí. ¿cómo le van a hacer para seguir manteniendo esta maquinaria que ya armaron viva, para seguir registrando el ayer y luego mañana el ayer? Y, o sea, en el futuro, ¿cómo van a registrar todo esto? Claro, pues mira, nosotros creamos como mecanismos de trabajo con las instituciones que se quedan de manera permanente, ya Ujú, sea que estemos nosotros o no, el trabajo rutinario continúa. O sea, ujú, nosotros seguimos incorporando fondos documentales que están ya digitalizados. Tenemos una propuesta también para crear contenidos digitales, ¿no? Para que pueda continuarse con la creación de contenidos. Pues algo que puede cambiar de acuerdo a pues, la gente que esté en las instituciones, pues son esos vínculos para difundir, obviamente, que existe esta herramienta de trabajo, ¿no? ujú. Por ejemplo, ahora que llegaron las nuevas autoridades de la SEP, pues va a haber que hacer ese vínculo con las autoridades para que se incorpore a diferentes niveles, pues esta herramienta que les puede servir muchísimo para muchas cosas, ¿no? Como Ok. institución a la SEP nada más, pues, ¿no? Pero Ujú, trabajamos también con la SEP por convenio en la digitalización de algunos fondos de la SEP. ujú. Entonces, vamos a reciente, pues pronto vamos a subir, no sé, creo que son alrededor de 300 títulos, de Mm. los primeros títulos ¡Uh! universitarios
universitarios, así de ese Ujú, fondo de primeros títulos, pues ujú, también que te permite ver como a nivel personal, individual y obviamente por disciplinas, quiénes fueron, ujú, cómo fueron, ¿no? ujú, Especializándose también los maestros, ¿no? La gente que ujú, fundó también la SEP. ujú, Pero bueno, pues yo creo que lo que construimos fue como un híbrido. ujú, También que tiene esa capacidad de adaptarse a distintas personas, ¿no? Si, por ejemplo, cuando yo dejé el cargo, pues alguien que llegue a mi lugar, pues le va a incorporar obviamente su perfil, pero le ujú, dejamos como abiertos varios caminos, ¿no? ujú, De ujú, trabajo, de metodologías posibles, para que puedan como tener más fácil también los accesos, ¿no? A los archivos y eso. ujú. Con casi todos los archivos trabajamos con convenios, entonces pues ahí están los convenios ya firmados, Ok. esto pues es ya un adelanto. Nosotros empezamos sin nada, más que obviamente las experiencias previas, que Ujú, fueron una inspiración, ujú, pero bueno, al final terminamos montando pues un proyecto de difusión al Archivo General de la Nación que no tiene límites, ¿no? ujú, Y además tecnológicamente está planteado para ser sostenible de aquí a 25 años. mm, Entonces, por ahí pues el gran reto de todo esto que te ujú, cuento, ¿no? O sea, la decisión de decir sí ujú, y no meterse por todos estos territorios que pues no necesariamente yo conocía. ¿No? ujú. Entonces volvería a decir que sí, ¿no? Oye, Gaby, tenemos que hacer una pausa porque me estás obscureciendo. Tienes que Sí, prender una luz. voy a prender mi luz, pero ya es que me Sí. está muy roja, pero voy a prenderla. Bueno, ahora, a Bueno, los que sigan viendo el video, a los que no estén nada más escuchando la entrevista, verán un cambio de iluminación, que la Gaby ya se me estaba ya me veo roja otra vez. desapareciendo. Bueno, entonces, Gaby, antes de pasar al no, dime qué es lo que te dio esta experiencia de memórica, ¿se llama? Memórica, así es. ¿Qué es lo que te dio esta Mm, experiencia y este sí de Bueno, obviamente memórica? como profesionista, pues todo lo que te he contado, ¿no? Ujú, Todas esas rutas, ese camino, ese aprendizaje ujú, de cómo funciona cada institución, cada colectivo, cada comunidad, cómo ujú, se resguarda, cómo llegar con ellos para que confíen en ti ujú, y pues en el patrimonio que están protegiendo, ¿no? ujú, Que no llegas como institución a quitarles el trabajo, sino a compartir, a trabajar colaborativamente, pues, ¿no? ujú, ujú, Y como persona, pues creo que me dio lo mismo. O sea, yo nunca había dirigido un equipo de trabajo, tampoco había trabajado para el gobierno federal así, ¿no? Entonces, esa parte humana que es súper difícil a veces, ujú, la parte humana laboral, ¿no? ujú, Aprender a escuchar, a tener calma, ¿no? A no actuar a bote pronto, ¿no? Cosas ujú. que no puedes hacer, como obviamente gritarle a la gente en la oficina, ¿no? Pero bueno, todo esto que también implica pues de arriba para abajo y de abajo arriba, ¿no? Vivir algunas situaciones de acoso laboral o también tener acusaciones de acoso laboral, pocas, ¡Ay! pero finalmente si te simbran, ¿no? em, Tener, bueno, te digo, de tomar una decisión con respecto a la gente que trabaja contigo, ¿no? Ujú, Durante 5 años, por ejemplo, nosotros trabajamos con libertad de elegir horarios de asistencia, flexibilidad de horario, les dicen aquí, ujú, ¿no? ujú, Pero ya llegando al Archivo General de la Nación, pues no podíamos continuar con ese sistema, ¿no? ujú, Porque ya entrábamos a una institución más grande, consolidada en los aspectos administrativo-laborales, mucho mejor que nosotros o mucho más que nosotros. Y ujú, entonces, bueno, ya tuvimos que abandonar nuestra vida de horario flexible, ujú, pero decirte que, bueno, tanto en uno como en otro panorama, la productividad nunca ha sido menos. O sea, ujú, no fue menos con horarios flexibles y no ha ujú, sido menos ahora que no tenemos el horario flexible, ¿no? ujú, Entonces, esto ver, conocer, pues, de la gente, lo más humano también, así, mis compañeros de trabajo que son maravillosos, ujú, respetarlos, bueno, respetar sus circunstancias personales también, ujú, ¿no? Que a veces son las que, pues, eso repercuten en cierta situación del trabajo, ¿no? ujú, Pero las conoces y pues también te sientes como más responsable, ¿no? ujú, De que estén bien, eh, pues perderle el miedo, ¿no? Perderle el miedo a hacer algo nuevo, diferente, que es diferente por todos lados, ¿no? ujú, Pierdes el miedo,
pierdes el miedo también a tocar puertas, ¿no? A decir, oye, vengo a pedirte, ¿cómo ves si hacemos? ¿Qué tal que tú y yo y el equipazo que podemos ser, ¿no? O sea, Ujú, como que pierdes el miedo y te vuelves más, pues más tranquilo, ¿no? O sea, como que te acercas a la gente a los funcionarios de una manera más tranquila. Si no encuentras, bueno, pues sinergia, no pasa nada, tampoco se cae el mundo, porque ujú, pues cada funcionario también tiene que tomar decisiones de acuerdo al lugar a donde esté, ¿no? ujú, Pero pues te vuelves eso, se te quita el miedo, ¿no? Encuentras como, bueno, yo lo que conocí es que se puede, que todo tiene solución, ujú, ¿no? Que todo tiene solución. O sea, que si ujú, no lo puedes resolver aquí, lo puedes resolver allá. Si no lo puedes pintar de este color, lo puedes pintar de este otro. Que no pasa nada, que no se te cae el mundo. No, ujú, cosas que veías así, que yo veía súper trágicas, así de cuando en el INA antes de irme, no sé, que metía un libro y se tardaban 10 años, ¿no? Bueno, 10 años es un exceso, pero 5 años, ¿no? Y te querías cortar la vena y querías matar a alguien. Ahorita me doy cuenta desde adentro como por qué pasan esas cosas ujú, y por qué pueden pasar y cómo tal vez podrían evitarse, ujú, ¿no? Cómo las instituciones podrían evitar ciertas cosas, otras no, porque no dependen de las instituciones. Entonces, también creo que me he hecho más tolerante ujú, a muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues esto también, pues por ese lado y por el lado familiar, pues también darte cuenta de que pues a veces la apuesta a lo profesional hace que le quites atención a lo familiar, ¿no? Esa Y iba a toda... ser mi última pregunta antes de pasar al no. Tu hijo tiene 16. Así es, ¿Empezaste esto cuando tenía 10? así es, sí. ¿Qué, o sea, cómo evolucionó, cómo cambió tu relación con él, además de que él iba siendo un año más grande, Claro, contigo involucrada como directora de este proyecto? claro. Pues bueno, al principio como estábamos en época de definiciones, todavía no empezaba como la parte más ruda, ¿no? Ujú, Y una parte ruda nos tocó en pandemia, entonces estábamos juntos de todos modos. mm, Más bien lo difícil empezó justo en el 2021, cuando yo ya empecé a ir más tiempo a la oficina y a quedarme más tiempo, y él empezó a pedirme más autonomía. mm, Todavía no entraba, entró al CCH Sur. ujú. Y entonces, pero todavía no entraba al CCH Sur, pero él ya quería estar más libre. Yo todavía no estaba lista. Lo tenía muy controlado y él dice, me tenías preso, soy un prisionero. Gritaba. Entonces, cuando entró al CCH Sur, como era algo que él quería tanto, o sea, él anhelaba estar en el CCH Sur. Tiene una hermana del matrimonio anterior de su papá, y Ujú, entonces su hermana fue siguiendo como los pasos de su hermana, ¿no? ujú, Él quería estar en el CCH Sur. Entonces, cuando entró al CCH Sur, como que algo nos hizo clic a los dos y bueno, empecé a soltarlo. Y ujú, ya que se fuera en Metrobús al CCH, que regresara solo, en fin, ujú, cosas que no me atrevía, pero de ninguna manera. Ya ahorita, pues ya obviamente él ya es así una personita bastante más independiente ujú. que lo que fue, obviamente. Ya no es un prisionero, creo. No, y Habrá bueno, que también pues preguntarle. o sea, eso empezó cuando yo más trabajo tuve en la oficina, Mm, ¿no? Sí hay reclamo, ¿no? Por no estar aquí presente, pero como pues yo he sido una mamá súper presente con él casi toda la vida, ujú. y pues de alguna manera él me dice, bueno, está bien, te perdono, ¿no? Y no, ya la terapia lo verá, ¿no? No Pero estuviste tan mal. pero sí creo que sí, en algún sentido yo resentí, sobre todo, pues su cambio, ¿no? En la adolescencia, que bueno, pues hay que estar cerca, ¿no? Hay que Ujú, estar cerca de los adolescentes, hay que estar cerca. Ahorita ujú, está tan duro, ¿no? El mundo, no sé, difícil, lo social, sí, pero cerca, pero no encima, ujú, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, pero sí fue un cambio ahorita lo veo poquito, él ujú. está con sus amigos, ¿no? Entonces, procuramos comer 2 días a la semana, ahí nos hacemos los reclamos, nos divertimos o no, lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí ha sido difícil yo irme muy temprano, llegar, que ya esté dormido, como esas historias, ¿no? De papás Ujú, que luego te pierdes como unas partes, ¿no? Así, dices, ay, me perdí. ujú. No, va a resultar que ella tiene novia, que ya decidió qué carrera va a estudiar y yo no sé, todavía no me ha dicho nada, ya sabes, ¿no?
Pero bueno, pues finalmente también es una oportunidad que él entiende que no pude haber rechazado Ujú. y entiendo, pues agradezco mucho su empatía también, ¿no? De muchacho que también es muy inteligente, emocionalmente más inteligente que yo, seguro. Oye, esto me lleva a otra pregunta antes de pasar al no, Ah, que sí. es, em, con esto, o sea, con todo lo que mencionas, más lo que mencionaste de tu mamá, del Ajá, Alzheimer, si tú personalmente has decidido hacer algo para registrar la historia familiar, y te lo pregunto porque yo desde el año pasado me encontré un libro en aquí hacen unas como casitas de madera que dejan en la calle y son mini bibliotecas, entonces la gente deja libros que ya no quiere, y entonces tú llegas y agarras un libro o donas un libro. Y un día de estos me encontré un libro que tenía que ver con registrar la historia familiar. Y entonces le propuse a mi mamá y a mi papá entrevistarlos cada semana, así por Zoom, y empezarles a hacer las preguntas del libro. Y ajá. ha resultado ser un ejercicio súper lindo, pero cuando estamos así en el meollo del asunto de los recuerdos, los dos han expresado diría que hasta como dolor de repente inmenso de no haberse ellos sentado a registrar la historia familiar de la mamá y la abuela. Entonces, yo estoy haciendo esto para nuestra familia. Pero tú Claro. que eres historiadora y con lo que platicas de tu mami, y con el ejercicio inmenso que acabas de hacer de estos 6 años, ¿has pensado en algo para tu historia familiar? Pues sí me gustaría, o sea, sí quisiera. No, Ujú, yo me quedé con los papeles de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Los ujú, ordené. Hay familias donde eso es súper sistemático, es sorprendente. O sea, tengo una amiga que su abuelita vienen de Argentina, ujú. tenía todo su álbum familiar con etiquetas diciendo Wow. quién era cada persona de las fotografías, ¿no? Entonces hay familias donde existe como esa vocación de registro. Cuando yo recibí los papeles de mi mamá y las fotografías, pues no, Ujú, o sea, todo estaba, mi mamá guardaba, obviamente guardó todo eso, se ve que con mucho amor porque están muy bien guardados, ujú, pero bueno, pues yo lo fui catalogando, ¿no? ujú, Nada más como para la historia de mi mamá. ujú, Todavía la historia familiar es como difícil porque mi mamá murió hace 3 años. ujú, este, Como familia fue súper duro, fue súper difícil como mis hermanos, ¿no? ujú, Y bueno, pues todavía no logramos incluso hablar de esto de manera que sea más productivo, diga, en términos del recuerdo, ¿no? ujú, ujú, Más allá de, por ejemplo, mi hermana mayor fue la que cuidó a mi mamá durante muchos años de la enfermedad de mi mamá y al final ella fue la que estuvo con ella cuando mi mamá ya murió. ujú. Con ella, por ejemplo, ahorita recordarle pues los eventos de mi mamá se pone muy nerviosa, Mm, ¿no? Entonces ahorita hay que esperar, yo creo un poquito más y hacer esto que sugieres, ujú, que bueno, de otra manera, pero debe de ser también pues importante, ujú, porque finalmente en las familias, bueno, o sea, en mi familia en particular hubo como muchos silencios de muchos temas ujú, y ya a lo mejor no hay por un lugar donde recuperarlos, pero hay otros, ¿no? ujú, Y ujú, recientemente mi hermana y yo, mi hermana mayor y yo vimos a mis primos que teníamos de mi papá, de parte de mi papá, que ujú. teníamos muchísimos años, como 30 años de no verlos. Entonces, Wow. estamos como empezando, pero apenas como tomando ciertos caminos también para poder hacer este trabajo familiar también como más lindo, Ujú, ¿no? ujú. Pero sí, ahorita yo creo que todavía es difícil. O sea, recordarlo es difícil, todavía es muy doloroso, porque sí fue Ok. muy difícil, ¿no? Lo que pasa es que fueron muchos años. Ujú, Entonces, todos esos años, fueron muchas muertes, ¿no? Muchos duelos ujú, a lo largo de esos años y ujú, todavía es complicado. Pero pues sí se me antoja, sí se me antoja hacerlo. La verdad sí ujú. creo que sería muy lindo decirle a Pablo, mira, aquí está, ¿no? Y Pablo a sus hijos y mis Sí, sobrinos también, ¿no? sí, sí. Bueno, Bueno. siempre digo que ahora sí ya vamos a pasar al no, pero ya se me ocurrió una más y con esta Ah, ok, cerramos ok, el qué sí. bueno, porque Que ahora que ya acabaste este proyecto, ¿qué sigue en tu vida? pues mira, no sé, o sea.
si me quedo en el archivo, Ujú, pues viene una etapa pues muy importante de poner en los medios y de comunicar pues todo el trabajo que hemos hecho para que sirva a ujú, a públicos más grandes. ujú, Si me regreso a Lina, pues tengo ya como 6 libros pensados, ¿no? Para los próximos años. Y bueno, ahorita tengo ya 9 años dando mi clase en la Facultad de Filosofía, ujú. los primeros 2 semestres de la carrera de historia. Es la ¿Qué clase, clase das? es una clase que se llama Comentario de Textos y Mm, lo que hacemos es justo analizar textos históricos, ¿no? uy, qué padre. Entonces, pues tienes mucha libertad también para elegir. Y Ujú, bueno, pues yo quiero continuar dando mi clase, no la dejé estos años, quiero ujú, seguir dando mi clase ujú, y pues si ya no sigo en memoria histórica, pues querría meter una clase más, pero en la ujú. Escuela Nacional de Antropología, ¿no? Mm, Entonces, bueno, por ahí pues seguiría obviamente pues eso, dando mis clases, escribiendo mis investigaciones ujú, y, pues este conocimiento que adquirí ahora, pues tratar también de compartirlo, pero ahora desde mi institución. ujú. ¿No? Perfecto. Sí. Bueno, ahora sí, Gaby. Vamos a pasar al no. ¿Cuál Ay, fue ese otro momento en tu vida en el que decidiste que decir que no era mucho mejor opción? ¿Qué se te ocurre? no, fíjate que sí lo estuve pensando, ¿no? Realmente te juro que lo estuve pensando, pero yo creo que a menos que haya sido de no me voy a casar con este fulano, ¿no? Que afortunadamente me casé con el papá de Pablo, aunque estamos ahorita separados, pero bueno, finalmente qué bueno que lo hice y que tomé la decisión de decir no a otros, ¿no? No se me ocurre, o sea, en términos así ya profesionales y eso, porque como que creo que he sido muy afortunada, Lucia. O sea, Ujú, desde que estaba yo estudiando, me invitaron a proyectos historiadores, ¿no? En distintos lugares, en el ujú, Instituto Mora, en el Colegio Mexiquense, en la facultad, ya que estaba yo en el posgrado, algunos proyectos muy bonitos que tomaron así camino, ¿no? ujú, Entonces, pues hasta ahorita no he dicho que no a algo que sea profesional, más bien como que tengo ganas ujú, de poder irme un tiempo fuera del país, ujú, ¿no? De hacer una estancia larga, porque he hecho estancias cortas en distintos lugares, pero ujú, cortas, de 3, 6 meses a lo mucho. ujú, Pero a lo mejor lo que sí me gustaría es irme unos años, ¿no? ujú. Y ver luego regresar. O ¿Cómo a sea, dónde? pues me encantaría irme a España, a Madrid o a Buenos Aires. Y bueno, pues ahí seguir, obviamente, con la investigación histórica, Ujú, pero pues ya en otros términos, ¿no? ujú, Por lo pronto, bueno, pues eso, no sé exactamente así de no sé qué sea, pues no sé, no sabría así decir como exacto, y te juro que sí lo pensé, desde que me mandaste todo, dije, así te todas lo las creo, mañanas te lo lo creo. cuestionaba, ¿a qué dije que no? Bueno, a fulanito le dije que no, que vaya, adiós, chao, pero nada más, ¿no? Y eso definió, y bueno, por eso existe Pablo, pues, no, ¿no? Pero pues sí, o sea, creo que más bien he sido como muy afortunada, o sea, en muchos aspectos, Ujú, incluyendo con todos estos episodios duros de la vida, como lo de mi mamá, ujú, que bueno, pues la perdimos muy joven, pero de ahí en fuera, creo que hemos sido, pues yo he sido muy afortunada y como familia también hemos sido afortunados, ¿no? ujú, De tener así muchas puertas, ¿no? Para abrir así y bueno, de poder tomar decisiones también. ujú. Muy bien. Bueno, mira, a ti que te preocupaba lo de que no fuéramos a llenar una hora, ya nos echamos Ya. como hora y cuarto. Oye, sí, ya nos aventamos, ¿eh? ¿Qué onda con nosotros para la boca? No, te digo, pues iba a ser como una chorcha de cafecito, pues así Ay, se sigue uno. qué rico verte, Lucía, de verdad, estás igualita, tu misma risa, qué bárbara. No, no, ahorita le voy a hablar a Alma, ¿qué te pasa, Yanelena? Ay, pues muchas gracias, Lucía, por esta oportunidad. Palabras finales, a ver, de esta reflexión de tu sí y de tus casi no, cero nos. Bueno, palabras finales, yo creo que sería un poco como me encuentro ahorita en un momento de mi vida donde trato de no ser moralista, ¿no? De ser muy respetuosa con las decisiones de cada quien. O sea, Ujú, cada quien sabe por qué toma decisiones. Yo misma, o sea, en mi vida
pues fui muy rígida en algún momento, así de, si no piensas como yo, entonces no podemos ser amigos, ¿no? Y ahorita no, al contrario, o sea, pienso que soy más comprensiva y eso lo agradezco, ¿no? O sea, ser comprensiva acerca de la circunstancia personal, que Ujú, finalmente se traduce también en cómo te desarrollas profesionalmente, ¿no? Entonces yo nada más diría eso, o sea, como al paso de los años se vuelve uno flexible, más tranquilo, más feliz, ¿no? Más feliz de estar donde estás, de abrazar lo que tienes, de cuidar lo que tienes, pues eso, de no recriminarte las decisiones que has tomado, ¿no? ujú, De no flagelarte, de no flagelar a los demás, o sea, de no ser moralista, ¿no? O sea, ujú, más bien, más ser comprensivo, ¿no? Eso creo que también en términos personales y en términos profesionales, eso me ha rendido mucho más que ser una persona cerrada, que tenga como ideas lapidarias, ujú, eh, no castrantes, de lo que sí, lo que no, ujú, no debes de hacer. Y el deber ser. O sea, ujú. el deber ser, cuando alguien habla del deber ser, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque tu deber ser, luego resulta que pues no lo aplicas en todo, ¿verdad? Y entonces, Ujú, pues eso nos pasa a todos. Pero ujú, cuando tú quieres ser muy rígido con tu deber ser, ujú, entonces cuando hay que ser flexible, ¿qué haces? ¿No? ujú, Y lo más ujú, seguro es que tú seas flexible, siempre, toda la gente que es ujú, así muy rígida con sus deberes seres, ujú. resulta que también es flexible para consigo misma, ¿no? Entonces Sí, esa doble moral, no, quitámosla, ¿no? Seamos ok, felices, más tranquilos, ¿no? muy bien. Y una última cosa que se me acaba de ocurrir ahorita. Ok, Tú como historiadora y experta en digitalizar archivos y todo esto, ¿qué tienes alguna, y tú que ya sé que eres una de las poquitas que sí leyó el texto de mi hermano, ¿qué dirías, qué reflexión harías como historiadora de este texto que yo recuperé de mi hermano que escribió algún día, muchos años antes de morir? ¿qué diría del texto, no? Bueno, primero en esta dicotomía del no y el sí. ¿No? O sea, cómo te vas metiendo como persona, como en estas definiciones entre dos claves de la vida que te van, ¿cómo se dice? Que te van dirigiendo, ¿no? Ujú, O sea, un poco el texto de tu hermano lo que me recuerda es cuando vas construyéndote como individuo, ¿no? Cuando te van diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, o esto sí lo puedes hacer, esto no. Y ujú, cómo llegas a un cierto momento de tu vida que dices, "Pues sí, o sea, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Como es tu invitación, o sea, digamos que sí, hagámoslo, o sea, hacer algo atrevido, algo que no te permitiste, ¿no? Claro, no tan arriesgado como lo que hace Alma de aventarse de un paracaídas a los 50 años, no, espérate, mamita, o sea, tampoco los huesos son iguales, ¿no? La osteoporosis existe, ¿no? Pero sí con respecto a de cómo ve, más de cuenta como entendí el texto de tu hermano como un texto de una persona que se fue volviendo flexible, tolerante, amable, ¿no? Es ujú, un texto lindo, o sea, es dulce, ¿no? ujú, Entonces, un poco como esa dulzura, pues llevarla siempre como un traje, ¿no? ujú, Este, cuando a ti te dicen que no a ciertas cosas, obviamente habrá cosas que uno entiende perfecto a los 53 años, bueno, ¿por qué te dijeron que no metieras los dedos en un enchufe, ¿no? O sea, pero, y bueno, y tú mismo, ¿no? O sea, yo no sé si a ti te pasa con tu hija, pero yo le digo no a Pablo y luego digo, pero ¿por qué le digo que no si yo lo hice? ¿No? ujú, Entonces también es como un recordatorio para mirarte, o ujú, sea, como para verte para atrás en el presente, sobre todo que lo que tenemos, pues sobre todo es el presente, ujú, ¿no? Y que el sí lo das en el presente, ujú, o sea, no es sí a futuro, no es sí lo haré, sino que el sí es una condición de presente, ¿no? ujú, Del presente. Y bueno, pues eso sería, ¿no? Del no, 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 no del principio al sí, del final, ujú. ¿no? Y bueno, y yo tomando todo lo que aprendí de ti en esta conversación, digo, me siento como muy orgullosa de haber recuperado ese texto porque, o sea, cuando lo leyó, yo estuve ahí y me pareció muy lindo y dejó una pintura y yo tengo la muestrita de la pintura y ya.
pero cobró una importancia mayor cuando murió y es así, sigue siendo como en estas redes de las que estábamos hablando, de que necesitamos sociales, pues es como mi conexión al corazón de él, Sí, que además me permitió crear este proyecto en el que me divierto tanto y con el que me empiezo a relacionar con gente nueva o me sigo relacionando, fortalezco relaciones que comenzamos hace más de 30 años y eso me gusta muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, claro. esto también puede ser como un ejemplo de por qué importan los archivos. Claro, pues la verdad es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo. Mira, ese texto para ti significa todo. Ujú, No, tú quieres que tenga relevancia, que signifique muchas cosas para mucha gente. Y ujú, entonces lo empiezas como lo regalas. ujú, Sea, nos regalaste ese texto al presentárnoslo, ¿no? ujú, Y la forma en la que cobra significado para mí no necesariamente tiene que ser el significado original, ni ujú, tampoco el significado para otras personas, pero ujú, yo te lo agradezco porque ujú, me hace pensar a mí en ese no y en ese sí ujú, y esas implicaciones en el presente del sí, ¿no? ujú, Además de obviamente reconocer que para ti, pues es fundacional, o sea, te funda como persona a partir de que existe ese texto y te recuerda a ti algo tan importante como para que tú te propongas un proyecto, ujú, ¿no? De vida. ujú, Y es una conexión con él permanente, o sea, nunca rompes con el pasado de tajo, ujú, ¿no? Y te quedas con lo mejor de lo que tienes. Es ujú, lo único que nos vamos a llevar, ¿no? O sea, ujú, en realidad los documentos pues no son por sí mismo materialmente pues algo que puedan existir siempre, o sea, lo que te queda es lo que llevas adentro, ¿no? ujú, Y lo que eres como persona. Y ujú, entonces pues se ve que tu hermano pues era una persona muy dulce, ¿no? ujú, Y entonces eso pues eso te dejó a ti y tú ujú, a través de eso pues estás construyendo esto, que es precioso. ujú. ¿No? O sea, a mí cuando Alma me lo contó, yo decía, no entiendo, ¿no? Pero ya lo entendí muy bien. Sí, es mi versión em, en miniatura de tu proyecto Memórica. Sí, no, pero no es en miniatura. Yo diría que es más grande. No, que tiene que ver con el corazón, así que, ay, qué Ay, lindo. bueno. De verdad, muchas gracias. Gracias, Lucía, de verdad. Terminamos esta Sí, conversación entonces y sí, yo te recuerdo que me mandes fotos, sí, muchas fotos de todo lo que te puedas. voy a mandar fotos de Memórica, de mi equipo de trabajo del Archivo General. Voy a ir buscando cosas y te las mando por el WhatsApp. Te las Sí, mando me por las ahí. puedes mandar por el WhatsApp o por un Bueno, email, como quieras. perfecto, perfecto. Te Te las mando agradezco entonces. muchísimo y de todo corazón que hayas Ay, un venido, beso, oye, decirnos ya. que sí. Dile a tu hija y a tu esposo que ya se pueden conectar a la tele. Sí, los tengo desconectados de hace hora y media. Ay, bueno, Luchía, te mando un abrazo enormísimo. Que Igualmente, estés Gaby, súper bien. muchas gracias Besos, y gracias seguimos a en ti. contacto. Sí, 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 mil gracias a ti, ¿eh? Bye. Adiós, bye, bye.